Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación de la lectura y estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Continuamos con el versículo 1. Hoy vamos a compartir lo que resta del capítulo 1 y si queremos nombrar este pasaje, lo nombraríamos como gozo porque el Evangelio es predicado. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, y fortaleciéndonos en su palabra. En el nombre de Jesús oramos por su bendición para cada uno de nosotros y cada hogar representado, Señor, en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Gozo porque el Evangelio es predicado. Pablo está en la cárcel, pero esto no lo desanima, por supuesto que no. Sabe que el Evangelio está siendo predicado. Él mismo predica el Evangelio y también algunos predican el Evangelio afuera. Algunos lo predican por envidia, otros por interés personal. Pero Pablo no le da mucha importancia a los motivos por los cuales es predicado el Evangelio. Lo que importa y lo que lo llena de gozo es que el Evangelio es predicado. Les invito a que me acompañen a leer Filipenses 1 del 12 al 30. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia, otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. En los primeros versículos de este pasaje, Filipenses 1 del 12 al 13, Pablo nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todo lo demás. Versículos 12 y 13. Pablo dice que el Evangelio está gozoso porque el Evangelio se está predicando, y dice que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. ¿Qué es el pretorio?
Pablo en prisión a causa de predicar el Evangelio, y aún así nunca se detuvo. Él estaba en prisión, pero aún en prisión no se detuvo, y al igual que José, Dios puso gracia en Pablo, no solo en la cárcel, sino también en todo el pretorio. Recordémonos que José, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, también fue preso injustamente. Pero José, temeroso de Dios, nunca renegó de su destino. Qué sabiduría la de José, imaginémonos, él preso injustamente, pero más allá de renegar, él siguió creyendo en el Señor, y el Señor puso gracia en él, y aún en la cárcel, él era bendecido. Y así como estuvo como segundo en la casa de Potifar, también en la cárcel se ganó la confianza del jefe de la cárcel. Y aún preso tenía un lugar de privilegio José. Imaginémonos en la actualidad una persona que por cualquier razón, justamente o injustamente, ya sea por sus decisiones o porque la voluntad del Señor así lo establece, visita la cárcel. ¿Cuál sería nuestra actitud? Pensemos un momento. Al igual que José o Pablo, libres de culpa, pagando una pena que no es injusta, pero se mantienen firmes. Y hay muchos casos hoy en día de pastores, misioneros que han visitado la cárcel, ya sea por errores que han cometido, por la justicia, pero estando en esa situación, ahí en ese lugar no se olvidan de su llamado y llegan a ser ejemplo y llevan la palabra dentro de ese lugar y no vuelven atrás. Pero al contrario, hay otros que porque creen injusta su cárcel, creen injusta su tribulación, renegamos del Señor, le damos la espalda, cuando tiene que ser todo lo contrario. Volviendo a esto, Pablo, no solo en la cárcel, sino también en todo el pretorio. ¿Qué es el pretorio? El pretorio, la palabra pretorio viene del latín praetorium. Era el nombre de la tienda de un general romano dentro del campamento. El término deriva de pretor, uno de los principales magistrados romanos durante la República. Posteriormente, el término fue utilizado como residencia del procurador o del gobernador de la provincia romana. El término era usado asimismo para el cuartel general del emperador. Entonces, el pretorio se le llamaba también no solo a la casa del gobernador, sino también a todo lo que estaba unido a esta o dependía de esta. La palabra también escrita como praetrium dio origen en el griego tardío a praetorium, con el mismo significado de cuartel general. Algunas veces se refería a los cuarteles generales militares en Roma o en las capitales de las provincias romanas. También significaba la dotación de hombres que trabajaban en esos lugares. La casa del César también se le llamaba la casa del César, ya sea el pretorio incluía no solo la casa del César, sino todos los sirvientes y militares asignados a él. Entonces Pablo dice que todo el pretorio y en todos los demás, en ese lugar era conocido el Evangelio gracias a la predicación de Pablo. Y el Señor ponía gracia en él y el Evangelio era predicado no solo afuera, sino también adentro de la cárcel y entre los soldados y en todo el pretorio era conocido que había un siervo de Dios en ese lugar. Pablo en el versículo 14 nos menciona: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pablo nos habla en este versículos 14 y 15, y él se da cuenta que algunos predican la palabra por envidia o por contienda, pero él se goza porque ya sea por esto o por lo otro, Cristo es anunciado. En el versículo 16 dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Cómo alguien quería añadir aflicción a las prisiones de Pablo predicando el Evangelio? Imagínense ustedes ese ambiente en el que hay predicadores que aprovechan cuando un siervo de Dios cae o está pasando por una situación como la que estaba pasando Pablo y trataban de sacar ganancia de todo eso. Eso estaba pasando, como suele pasar hoy en día. Dice Pablo en el versículo 17: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. A veces la palabra de Dios se predica de muchas maneras y de muchas formas por muchas personas. Algunas personas lo hacen con sabiduría, humildad, con amor. Otros tal vez de una forma grosera. Y tal vez nos ponemos a pensar y podemos cometer el error de juzgar y acusar a aquellos que anuncian el Evangelio de una forma tosca o grosera o de una manera en la que no estamos de acuerdo. Pero ya sea para bien o para mal, Cristo es anunciado y las personas están escuchando el Evangelio. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, hará el cambio en las personas. En el capítulo 3, Pablo es más específico acerca de de qué tipo de personas son estas que están predicando el Evangelio, con respecto a los que predican contenido erróneo o erróneamente, los que predican la circuncisión de la carne, por ejemplo, para alcanzar la salvación, los que judaizaban a otros. En Filipenses 3, del 1 al 3 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros pero malos, guardaos de los mutiladores del cuerpo. No se refiere a los que mutilan y separan el cuerpo de Cristo, se refiere a aquellos que incitaban en ese momento a mutilar su cuerpo a través de la circuncisión en la carne. ¿Por qué lo decimos? En el versículo 3 Pablo es muy claro: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Eso nos da a entender también que Pablo se refiere a aquellos que predicaban a Cristo, pero judaizaban y querían que aquellos que querían ser salvos no solo tenían que tener fe en Jesús, sino que también tenían que cumplir la ley, especialmente la ley de la circuncisión. Entonces Pablo habla muy claro de ellos a través de eso en el capítulo 3. Siempre en el capítulo 1, versículo 20, dice Pablo: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El gozo y la comunión con Dios con Pablo era tal que, ya sea que vivía o no, salía de la cárcel o permanecía en la cárcel, su gozo era continuo y no dependía de que si Dios le contestaba la solicitud de salir de la cárcel o no. Versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo decía con propiedad alguien que estaba en la cárcel, pero lleno del gozo del Señor. Versículo 22: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, el amor a la obra del Señor. Y confiando en esto, sé que que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo los exhorta
a que se permanezcan firmes y comportándose como es digno de la fe de Cristo, como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El final del versículo 27. Pablo nos llama a la iglesia a estar firmes en un mismo espíritu, en unidad, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No es un evangelio drástico, lleno de sufrimiento el que predica Pablo, pero está hablando de que si creemos en el Señor, posiblemente y seguramente vamos a padecer por Él. Así que nuestro gozo no tiene que estar condicionado a que nos vaya bien, porque si nos hacemos esa idea errónea, a cuando vengan las pruebas o dificultades en esta vida y tengamos que enfrentar las situaciones y la voluntad de Dios no sea como nosotros lo esperamos, vamos a renegar o olvidar nuestra fe. Pero si estamos conscientes que estamos llamados a creer, no solo a creer, sino también a padecer por Él, vamos a ser llenos de gozo del Espíritu Santo y vamos a poder proclamar como Pablo, que para Él el vivir es Cristo y morir es ganancia. Versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hay un conflicto en la carne, pero el gozo de Pablo es un gozo que es un fruto del Espíritu Santo. La cárcel o tribulaciones, ya sea por causa del Evangelio, por circunstancias ajenas a nosotros o incluso por nuestros errores, no debe ser causa de volver atrás, sino de seguir adelante en la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Y no solo de la cárcel, sino también los problemas de la vida en los que nos enfrentamos, no solo como congregación, como iglesia, como familia, como persona. Vamos a atravesar situaciones difíciles, hermanos. Pero eso no debe ser excusa para volver atrás o olvidarnos de nuestra fe en Cristo, sino seguir adelante, firmes en la fe en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Les invito a que nos acompañen la próxima semana en la continuación del capítulo 2 de Filipenses. Que Dios les bendiga.